Y entonces continuamos con la última parte de la vía. ¿Ok? Vamos a dar o sea, una última repasada a la vía antes de continuar con todo lo que son las lesiones, los reflejos fotomotor consensuados, que es lo que más preguntan, la verdad, es lo más preguntable, y las lesiones. Y viene incluyendo lo que viene siendo la inervación parasimpática. Y también vamos a ver la inervación simpática, ya de paso, porque es algo muy cortito. Pero es muy importante también que entiendas todo esto que sigue, todo lo de los reflejos, es muy, 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 muy importante, la verdad. Es lo que muchos se les complica y pues donde muchos patinan. Es donde muchos patinan y mejor entiende, comprende esto, no lo machetes, no lo macheteen, la verdad. Aquí hay que entenderlo, comprenderlo. Ponen por dos el video si lo quieres ver en menos tiempo, analízalo, ponle pausa, anota anota pues lo que voy diciendo, escribiendo, como tú le entiendas más. Igual les recomiendo que dibujen la vía. La verdad, así prácticamente y así se la aprenden. Muy recomendable, dibújenla. Igual yo les puedo poner imágenes bonitas, pero pues, prefiero dibujarla con ustedes la vía. Y pues, bueno, voy a dar primero un repaso aquí a la vía y nos seguimos con lo que viene. Entonces, quedamos que esta vía va a tener tres neuronas. La primera, células bipolares y la segunda son las células ganglionares. Estas donde se van a encontrar en la retina. Todas estas se van a encontrar en la retina. Y las células ganglionares sus axones se van a unir, estas fibras, y van a formar el nervio óptico. El nervio óptico es formado por los axones de las células ganglionares que están en la retina. Entonces, este nervio óptico avanza, 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 cada uno de su lado, y van a llegar al quiasma óptico, se anastomosan y forman un quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? La anastomosis de los nervios ópticos. Se anastomosan aquí en quiasma óptico, ya que se anastomosaron en quiasma óptico, vamos a hacer una pausa y la información de tu retina nasal que capta el campo visual temporal, esta información, ay, esperen, se trabó esta cosa. Aquí está, ya. Entonces, estaba tu retina nasal que capta el campo visual temporal, o sea, tu lado de ojito, la parte medial de tu ojito, capta lo que tú ves lateralmente. Y la parte lateral, que es la retina temporal, capta lo que ves en medio, o sea, tu campo nasal. ¿Ok? Toda esta información viaja, 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 viaja a través del nervio óptico. Cuando llegamos al quiasma óptico, te dije que hay una decusación. ¿Qué es una decusación? Un cambio de lado. ¿Ok? ¿Qué cambia de lado? La información de la retina nasal de ambos lados. ¿Qué quiere decir con esto? Que en tu ojito derecho viaja, 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 viaja la información de la retina nasal, ya después llega al quiasma óptico y se decusa. Se decusa al lado contrario, obviamente. Igual, de tu ojito izquierdo va, 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 y cambia de lado. Entonces, ya que pasamos el quiasma, está el tracto cintilla óptica. La información de la retina temporal, ahí queda del mismo lado. Esa no cambia de lugar. Entonces, este tracto o cintilla óptica, ¿qué información lleva? Lleva información de la retina temporal del mismo lado, aquí está, temporal del mismo lado, y la retina nasal del lado contrario. Es la información que lleva este tracto o cintilla óptica.
Ya después, este tracto de cintilla óptica viaja hasta llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, que esta viene siendo la tercera neurona de la vía, y aquí ocurre la segunda sinapsis, porque acuérdense, dos sinapsis, tres neuronas tiene la vía, ¿ok? ¿Dónde es la primera sinapsis? Pues en las células ganglionares, pero eso no es de suma importancia, pero aquí en el cuerpo geniculado lateral ocurre la segunda sinapsis de la vía. Ya después, viaja la información como radiación sensitiva. Aquí es el 90% de las fibras. Radiación visual. La radiación visual, disculpa. Ajá, viaja como radiación visual. Ya que viajó como radiación visual, llega hasta la corteza occipital, en la parte de la circunvolución postcalcarina, área visual primaria, o área 17 de Brodmann. Y aquí ya tenemos una imagen. ¿Ok? Así muy rápido, esa es la vía. Y si te acuerdas, yo te mencioné que 1% de estas fibras aquí está en el quiasma óptico, se salen 1% de las fibras nasales, y estas fibras son las que van al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y esas van a controlar los ciclos circadianos. Ok, espero, eso te lo digo por si las dudas, la verdad. Y vamos a darle con lo que sigue. Ya nada más pues, falta aquí. Aquí estamos. Entonces, aquí ya les tenía la imagen ya hecha. Bueno, lo dibujé, obviamente. Pero para no gastar tanto tiempo ahorita en la explicación. Entonces, dijimos que va tracto cintilla óptica. ¿Ok? Y va a llegar al cuerpo geniculado lateral. Aquí, acuérdate que faltaba un 9% de información. ¿Qué va a pasar con este 9%? Este no se va a ir a la corteza visual ni nada de eso. No, 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 no. Este va a ir hacia el mesencéfalo. ¿Qué parte del mesencéfalo? Pues mira, aquí te puse un pequeño contexto, por si no te acuerdas. Tenemos mesencéfalo, puente y bulbo. ¿Ok? Bulbo raquídeo. El mesencéfalo, que es el que me interesa en estos momentos, tiene unos núcleos pretectales. ¿Por qué núcleos pretectales? Acuérdate que la anatomía, cuando estaban estudiando todo esto de médula, no lo estudiaron en bipedestación. O sea, no lo estudiaban de pie. Sino que antes estudiaban a los cadáveres así acostaditos. Así acostaditos. Estaban acostaditos cuando estaban estudiando toda esta onda. Por lo que la base, cuando hablamos de todo esto, es la parte anterior y el techo es la parte posterior. Entonces el techo, pues aquí está. Entonces tenemos núcleos pretectales, o sea, antes del techo. Y estos núcleos pretectales, es muy importante que tú sepas que el superior se encarga de lo visual, muy importante, y el inferior de lo auditivo. Y ¿ok? Entonces, ya que vamos a estos núcleos pretectales, ya que la información a los núcleos pretectales, la información va a un núcleo llamado núcleo de Edinger-Westphal. Ahora sí, ¿qué show con este núcleo de Edinger-Westphal? Ok, ese es, a ver, este. Aquí lo pongo, es el núcleo de Edinger-Westphal. Aquí está. ¿Dónde está? El mesencéfalo, obviamente. Ya después.
¿Cuál es la función? Este núcleo va a tener neuronas parasimpáticas preganglionares. Ahorita vamos a ver por qué. Ganglionares. Aquí, núcleo de Edinger-Weisbach. Este va a formar parte del complejo del nervio oculomotor. ¿Ok? Del oculomotor. ¿Cuál núcleo? Núcleo de Edinger-Weisbach. ¿Qué significa? Que todas sus fibras van a viajar junto con el oculomotor. Pero te sigo explicando. Ok. Entonces llegó el 9% de información que faltaba. Este es el 9% de información que faltaba. Puede viajar como brazo conjuntival anterior. No es importante ahorita en fisio, pero para que lo tengas. ¿Ok? Viaja, viaja, viaja. Núcleos protectales. Y de los núcleos protectales la información va a un núcleo de Edinger-Weisbach ipsilateral, o sea, del mismo lado, y al núcleo de Edinger-Weisbach contralateral. ¿Ok? No te me confundas. Vamos otra vez. Vamos, vamos. Pasó el quiasma, hubo una decusación de información. Vamos a cintilla óptica o tracto óptico. En vez de irse al cuerpo geniculado lateral, la información viaja, viaja, viaja a los núcleos pretectales. ¿Ok? Viaja a los núcleos pretectales superiores, específicamente superiores. Ten en cuenta. Y ya después la información va al núcleo de Edinger-Weisbach. ¿Ok? Va hacia el núcleo de Edinger-Weisbach. Y de ahí la información sale. Lo voy a poner con otro color. Sale, sale, sale. Y va a viajar con el tercer par craneal o el nervio oculomotor. ¿Ok? Toda esta información sale, sale, viaja, viaja. Como oculomotor, con el nervio oculomotor. Aquí, aquí, aquí. Hasta llegar, aquí lo voy a dar vuelta, pero no pasa así, así, a un ganglio. ¿Y este cómo se llama? Se llama ganglio ciliar. Este es el ganglio ciliar. Entonces, aquí hace una sinapsis en un ganglio, en un ganglio. Toda la información que lleva esta parte del tercer par craneal, toda la información que es información parasimpática preganglionar. Ok, entonces si te dije que hizo sinapsis en un ganglio, ya cuando hizo sinapsis, ¿qué información va a salir de aquí? Esto ya va a tener información parasimpática postganglionar. ¿Ok? Este ganglio, ¿qué información tiene? Parasimpática. Parasimpática postganglionar. ¿Por qué? Porque ya hubo sinapsis. ¿Ok? Entonces, viaja, viaja, viaja la información del ganglio ciliar y al final va hacia los nervios ciliares. Ujú. Llega hasta los nervios ciliares. Y los nervios ciliares van a ser los encargados. A ver, permíteme. Vamos a poner esto bonito. Traba. Ajá. Va hacia los nervios ciliares. Aquí va ganglio ciliar y van nervios ciliares. Nervios ciliares. Ojo, ¿de qué se encargan estos nervios ciliares? Te lo voy a decir porque no voy a hacer. Estos nervios son informacional, músculo ciliar. ¿Y qué dijimos que hacía este músculo ciliar? Este va a ser un enfoque de cristalino. Enfoque del cristalino. Y también
da información a el esfínter del iris. Esfínter del iris. ¿Y este qué va a hacer? Este contrae la pupila. Ok. Espero que no haya dudas hasta aquí. Entonces, quedamos otra vez. El 9% que no llegó al cuerpo genicular lateral viaja como brazo conjuntival anterior hacia los núcleos pretectales, específicamente los superiores. Ya después va el núcleo de Giger-Weisbach, que tiene información, tiene neuronas parasimpáticas preganglionares. Importante, obviamente vamos a ver los reflejos, y esto quiere decir que este núcleo de Giger-Weisbach también participa en los reflejos. Muy importante. En reflejos pupilares. Ok, ya está. Participa en reflejos pupilares. ¿Por qué? Porque acuérdate que yo te dije, va a núcleos pretectales, ya después manda información al núcleo de Edinger-Weisbach ipsilateral y al contralateral. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los reflejos pupilares? De una vez, para ya verlo ahorita. ¿Cuáles son los reflejos pupilares que vamos a tener? Vamos a tener fotomotor y el consensual. Me fui chueco. Una disculpa, una disculpa. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Mm, Bueno, ok. El fotomotor es cuando se contrae la pupila del mismo lado, cuando le pones luz. Contracción pupilar ante la luz. O sea, si yo le pongo luz a tu ojito, va a haber una contracción. Permíteme, déjate, lo busco aquí. Se me pasó ponerte una imagen. Aquí está. Un reflejo fotomotor. Aquí lo puedes ver en la imagen. Aquí está. Cuando tú pones luz en el ojo, en donde tú estás poniendo la luz, obviamente, este ojo tiene que contraerse la pupila, ¿ok? ¿Y cómo se le llama a la contracción de la pupila? A esto se le conoce como miosis. ¿Qué es miosis? Contracción pupilar. Muy importante que sepas estos conceptos. Miosis, contracción pupilar. Entonces, ¿y qué es lo contrario a una contracción pupilar? Una dilatación pupilar. ¿Y cómo se llama esta dilatación? Midriasis. Es importante que tengas bien entendidos estos términos. Esta es una dilatación pupilar. Pupilar. Ya. Entonces, el fotomotor es la contracción pupilar ante la luz.
Y el consensual es igual la contracción pupilar, pero no le pones luz al ojo. ¿Qué quiere decir esto, Ángel? O sea, se contrae también la pupila del lado contrario donde tú le estás poniendo la luz. Mira, te voy a poner y consensual. Tiene que haber una imagen aquí. Mm, Voy a ver una imagencita bonita. Ni modo, va a tener que poner un video. Pero... No, luego les mando un video. Pero te los voy a explicar con esta imagen. El fotomotor es cuando tienes una contracción de la pupila, una miosis, en el ojo donde estás poniendo la luz. Y el consensual, aquí también debe de haber una contracción de la pupila mientras pones la luz del ojo del lado contrario. Entonces aquí pongo luz en este ojito, se contrajo, fotomotor. El ojito contrario también se contrajo, consensual. ¿Ok? Espero y no haya duda en esto. Entonces, sí, ya, de hecho ya acabamos con esto de la vía. Digamos que el núcleo de Edinger-Weisband participa en los reflejos pupilares. Entonces, si yo te digo que al paciente, escucha, que el paciente le pones luz en tu ojo derecho y se contrajo la pupila del lado derecho, ¿qué reflejo es? Fotomotor. ¿Ok? Y si también te dije que se contrajo, cuando tú le estás poniendo, escucha, cuando tú le estás poniendo la luz al paciente en su ojito derecho, a ver, voy a poner aquí, la luz aquí llega al paciente. Y digamos que hacia la izquierda. Llega aquí al paciente la luz en el ojo izquierdo y se contrajo esta pupila. ¿Qué reflejo es? En el izquierdo, fotomotor. Y también se contrajo el ojo derecho cuando le pusiste luz al ojo izquierdo. ¿Cómo se llama ese reflejo? Consensual. ¿Ok? Pero aquí vamos con las lesiones. Te ponen en el examen que... A ver, ¿cómo te lo pongo? Ok, ya. Que se dañó el núcleo de Edinger-Weisband del lado derecho. Un ejemplo, aquí se dañó el núcleo de Edinger-Weisband. ¿Qué reflejo vas a tener y cuál no vas a tener si estimulas el ojo derecho? Escucha bien la pregunta. Te van a poner el caso clínico que un paciente se lesionó y tienen daño en el núcleo de Edinger-Weisband, específicamente ahí, ¿ok? En el núcleo de Edinger-Weisband. Y tú, del lado derecho, específicamente del lado derecho, y tú colocas luz en el ojo derecho. Colocas luz en el ojo derecho y se te dañó el núcleo de Edinger-Weisband del lado derecho. ¿Qué reflejos van a estar presentes y cuáles van a estar ausentes? Ok. Entonces, vemos aquí la vía. Ok, pones aquí la lucecita y todo. Aquí llega la luz, viaja, 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 viaja. Llega a los núcleos pretectales y ya de ahí, ojo, va al núcleo de Edinger-Weisband. Oh, pero este núcleo de Edinger-Weisband se me dañó. ¿Ok?
Ah, pero no tengo dañado este, así que la información de este va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a viajar, va a viajar. La información de este núcleo va a seguir viajando, ve. Va a seguir viajando, toda la información de este núcleo y todo, con el tercer par, ya después al ganglio ciliar, como nervios ciliares, y todo al músculo ciliar, y al esfínter del iris, todo eso. ¿Ok? Entonces, como tú te dañaste el núcleo de Edinger-Weisband del lado derecho, ya no vas a tener reflejo fotomotor, porque el reflejo fotomotor es de tu mismo lado. O sea, ese reflejo ya no lo vas a tener, pero sí vas a tener el consensual del lado contrario. ¿Ok? Fotomotor del mismo lado donde pusiste la lucecita, no lo vas a tener el fotomotor, porque aquí pusiste la lucecita y del mismo lado no lo vas a tener. Pero ¿cuál sí vas a tener? El consensual del lado contrario. Porque aquí tu núcleo de Edinger-Weisband sí funciona. Y acuérdate que la información de los núcleos pretectales, perdón, de los núcleos pretectales, va a cada núcleo. Igual aquí, haz de cuenta, en esta otra vía, igual aquí, va, de este otro lado, núcleos pretectales, te manda información núcleo de Edinger-Weisband del mismo lado y también del lado contrario. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Igual, si tú pusiste la lucecita en este que es tu ojito izquierdo y se te dañó el núcleo de Edinger-Weisband izquierdo, ¿qué reflejo vas a tener en ese momento si tú pones la luz en el ojo izquierdo? No vas a tener fotomotor porque se te fue aquí el núcleo de Edinger-Weisband, pero sí vas a tener consensuado del lado contrario. ¿Ok? Espero y esté quedando claro. Si no, pues hacemos una sesión para dudas y todo eso en caso de que no les quede claro. Pero si te preguntan, porque van a preguntar casi lo mismo, pero de distinta forma. Igual, no sé, se te dañó aquí el tercer par. Alguien tuvo un accidente y se cortó aquí en la parte del tercer par. Y tú estimulas el ojo izquierdo. Le pones lucecita al ojo izquierdo, pero tu núcleo de Edinger-Weisband izquierdo está todo chido, está todo bien. ¿Qué reflejo vas a tener? Vamos otra vez con la vía. Aquí tienes la vía, le pones lucecita y todo. Va a núcleos pretectales y de núcleos pretectales va al núcleo de Edinger-Weisband de tu lado, que está bien, que está sano, y al núcleo de Edinger-Weisband del lado contrario, que también está bien, también está sano. Así que vas, viajas el de tu lado y todo, y como está sano, sí vas a tener tu reflejo fotomotor. El fotomotor va a estar bien de tu lado. Y ya después vamos del lado contrario. Llegamos al núcleo de Edinger-Weisband y ya de ahí viaja la información con el tercer par craneal, pero como esta parte se cortó, ya no va a haber información que tú mandes hacia el ganglio ciliar. Y como no va a haber información que tú mandes, pues el consensuado está ausente. ¿Ok? Pero si es al revés, si un ejemplo estimulas el ojito derecho, igual el par craneal de ese lado está dañado, pero del lado contrario todo está bien. ¿Qué reflejo no vas a tener? Ok, vas, núcleos pretectales, Edinger-Weisband sano y del lado contrario también está sano. Vas de tu lado, vas con el tercer par craneal, con oculomotor y se daña aquí. Uy, de tu mismo lado no vas a tener fotomotor. Ah, pero aquí la información que llegó a Edinger-Weisband sí está bien, sí está bien, sí está bien. Así que del lado contrario sí vas a tener consensual. ¿Ok? La verdad espero y no haya ninguna duda, la verdad. Pónganlo por punto 75, pregunten, pero espero no haya ninguna duda. Como recomendación cuando estés estudiando esto, dibuja la vía. Yo sé que hay imágenes más bonitas y todo, sí, yo sé que dibujo feo y toda la onda, pero sí funciona. Y ya estamos acabando.
Ya estamos acabando, también para que no se les hagan muchas horas de clase. Nada más voy con, con lo que les comenté, que viene siendo aparte. Pues mira, aquí está. Una imagen un poco más bonita. Aquí está. La información va a núcleos protectales, específicamente los superiores. Va al núcleo de Inger-Westphal. Viaja con el locomotor. Va al ganglio ciliar. Ya después nervios ciliares. Y aquí está. ¿Ok? Esa fue la inervación parasimpática. Ujú. Ajá, y ya la inervación simpática, por si las dudas, porque se mencionó en clase. La verdad se mencionó. Y no quiero que pues se nos vaya a ir. Es una pregunta sencilla. ¿Dónde se origina la inervación simpática del ojo? Aquí lo voy a poner. Inervación simpática. Inervación simpática. ¿En dónde se origina? En las células del asta intermedio lateral a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal. Entonces, estamos diciendo que más o menos por aquí. Aquí. Ay, no pinta. Producción. Ah, ya pinto. Después de 1000 años. Ok, entonces, ¿dónde inicia? ¿O dónde se origina? Se origina en el primer segmento torácico de la médula espinal. Así. Ya después, las fibras simpáticas. ¿Qué pasa acá? Ya, creo que ya. ¿Dónde se origina? Aquí. Segmento torácico. Segmento torácico superior. Mm, en el asta intermedio lateral. Asta intermedio lateral. Ya después la información viaja. En la cadena simpática ascienden hasta el ganglio cervical. Y aquí está. Este es el ganglio cervical. Te lo voy a poner de otros colorcitos. Aquí está el ganglio cervical. ¿Ves? Ganglio cervical. Ganglio cervical superior. ¿Ok? Aquí llega el ganglio cervical. Asciende por la cadena cervical simpática hacia el ganglio cervical superior. Ya después van las fibras, hacen sinapsis con las células con las neuronas postganglionares. Aquí hacen sinapsis porque es un ganglio y como ya hicieron sinapsis, ya es información postganglionar. Viaja la información postganglionar, viaja. ¿Por dónde viaja? Por la arteria carótida, muy importante. Las neuronas se van a extender a lo largo de la carótida. Y también otras arterias pequeñas que van a llegar al ojo. ¿Ok? ¿Y que van a inervar? Inervan fibras del iris, algunos músculos extraoculares. La inervación simpática. Pues es todo de inervación simpática. No escribí casi nada, pero pues espero que hayan tomado notita. Otra vez lo decimos. ¿Dónde inicia? En los primer segmento torácico superior, en el asta intermedio lateral. Pues después continúa, asciende por la cadena simpática cervical, aquí está, el tronco simpático cervical también, hasta llegar al ganglio cervical superior, donde hace sinapsis y la información, aquí ya es información simpática
postganglionar, muy importante. Y aquí ya son neuronas postganglionares. Entonces, las fibras simpáticas postganglionares van a pasar por la carótida y de la carótida, pues obviamente llega por arterias más pequeñas, específicamente por la oftálmica, si no me recuerdo, sí, la oftálmica, y van a llegar al ojo y que va a inervar músculos, espérame, ajá, fibras del iris y músculos extraoculares. Y esto de inervación simpática. Y ahora sí, lo más importante de todo, lo que no se te debe de olvidar para el examen. Aquí sí les puse una imagen para que sea un poquito más entendible. Producción. Ok, aquí está la imagen. Una imagen más bonita, más importante. ¿Qué pasa en las lesiones de la vía visual? Muy importante que sepan esto. Esto es lo más preguntable para el examen. Y para que tú entiendas qué pasa con las lesiones o qué choca con las lesiones, tú primero tienes que entender la vía. Si tú no entendiste la vía, no vas a saber qué onda con las lesiones. Si tú ya entendiste la vía y todo bien, pues ya vas a saber qué he hecho con las lesiones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo importante. ¿Qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo, ¿qué he hecho acá? Si yo corto aquí en el nervio óptico del lado, ¿qué te gusta? Del lado derecho. ¿Qué pasa si yo hago un corte en el nervio óptico del lado derecho? Como es el nervio óptico y ese nervio óptico tiene las fibras de, tiene las fibras del campo visual, nasal y temporal, si yo lo corto, ¿qué va a pasar? No voy a ver de este ojo, voy a tener una ceguera, literal, voy a tener una ceguera. Pero como nada más corté el nervio óptico de un lado, el otro lado, sí, sí voy a ver. Ahí todo va a estar bien. ¿Ok? Creo que este es el más sencillo. Así que espero y no haya dudas en qué pasa si corto el nervio óptico derecho. Tengo una ceguera del ojo derecho, obviamente, y el ojo izquierdo está completamente sano. Mm, déjenme, les confirmo el sinónimo de ceguera, porque qué tal si no ponen ceguera. Ajá. Si no te ponen ceguera, van a poner amaurosis. Es lo mismo, es que el ojo se ve oscuro, o sea, no ves, está ciego. Y es ipsilateral la lesión. Ipsilateral a la lesión. Ipsilateral a la lesión. Ya. Entonces, continuamos. Si tú cortas el nervio óptico izquierdo, acuérdate que vas a tener ceguera o amaurosis ipsilateral. ¿Ok? Entonces, si tú cortas, si haces un corte aquí, voy a poner con azul, en el quiasma óptico, cortas aquí el quiasma óptico. Ok, acuérdate que en el quiasma óptico hubo una decusación de las retinas nasales. Esta retina nasal izquierda decusó hacia el lado derecho y la retina nasal derecha decusó hacia el lado izquierdo. ¿Y qué?
Información de qué campo visual capta la retina nasal, la del temporal. Ah, ok, entonces de mi ojo derecho, si corto aquí en el quiasma, no voy a ver esta parte. ¿Ok? Y de mi ojo izquierdo, pues no voy a ver esta parte. Y es lo que pasa aquí, ¿ves? De mi ojo derecho no veo esta parte de afuera y tampoco de mi ojo izquierdo. ¿Cómo se le llama? Hemianopsia heterónima temporal. ¿Ok? Si dañas el quiasma óptico, esto es una hemianopsia bitemporal. Ajá. Sí, hemianopsia bitemporal. Así lo vamos a poner como una hemianopsia bitemporal. Ya no quiere, ya se cansó esta ola. Aquí está. Hemianopsia heterónima bitemporal. Ok, entonces acuérdate. Si tú cortas el quiasma óptico, ¿qué, qué va a pasar? Acuérdate primero en la vía. Acuérdate la vía, analiza la vía y recuerda que en la vía hay una decusación. Hay una decusación de la información de la retina nasal de los dos lados. Entonces, cortas la información de la retina nasal y la retina nasal no capta los campos temporales, o sea, no vas a ver de los lados. ¿Y cómo le vas a llamar a esto? Es una hemianopsia bitemporal. ¿Ok? Espero y no haya ninguna duda hasta el momento. Hemianopsia bitemporal. Lo vamos a dejar en hemianopsia bitemporal. No creo que pongan esto de heterónima. Hemianopsia bitemporal. O ya pónganlo ahí como heterónima. Es lo mismo, pero no quiero que se me confundan. Si digo homónima o heterónima. Pero heterónima, ¿por qué? Porque son distintos. ¿Ok? O sea, tú no ves de este lado ni de este otro lado. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa si tú cortas en el tracto o cintilla óptica? Aquí te lo ponemos, no sé, del lado derecho. ¿Ok? Acuérdate, el lado derecho, ¿qué información tenías? En el tracto cintilla óptica tenías la información de la retina temporal de tu mismo lado y de la retina nasal del lado contrario. ¿Y qué campos capta la retina temporal? Pues el nasal. Y de ese lado vas a estar ciego. No vas a ver la parte nasal. No vas a ver la parte del medio. ¿Por qué? Porque se dañó tu campo temporal. Tu retina temporal se dañó y no es lo nasal, lo del medio. ¿Ok? O sea, se dañó esto, esto se dañó y esto ya no capta esto. Ya no lo capta. Pero esto sí lo capta. ¿Por qué? Porque acuérdate que esta parte decusó y se fue del otro lado. Y esta parte de tu retina nasal, de tu ojo contrario, como decusó, se va para acá. Aquí se queda, aquí se queda, aquí se queda. Y como aquí cortaste en la cintilla óptica, pues esto ya no lo ves. O sea, esto sí manda información, pero aquí se corta la información. Y la información de acá, pues ya no llega. Ya no llegó la información. Porque aquí se cortó. Aquí se cortó la información. ¿Ok? ¿Y cómo se le llama a esto? Se llama hemianopsia homónima contralateral. ¿Ok? Hemianopsia homónima contralateral.
lateral. ¿Ok? Homónima contralateral. ¿Cuál más es importante que nos sepamos? Porque no es importante que nos sepamos todo. Todos estos no es tan importante que lo sepamos. Así, de veritas, de veritas. El otro que sigue, que es más importante, es cuando cortas la radiación sensitiva. La radiación óptica. Aquí, haces un corte acá. Lo voy a poner otro color. Haces un corte aquí, o acá, o por acá, o acá. Vamos a llegar a los dos de por sí. Entonces, tú cortas la radiación óptica y vamos otra vez. ¿Qué información tiene la radiación óptica? Permítame. Ajá. ¿Qué información lleva la radiación óptica? Acuérdate que la radiación óptica va saliendo del cuerpo geniculado lateral del tálamo y trae la información de la retina temporal del mismo lado y de la nasal del lado contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué anomalía vas a tener? Una, a esto se le conoce como una interrupción. Vamos a ver qué es esto. Es una interrupción de la radiación. Pared occipital. Y aquí, ¿qué es lo importante? Es mácula. La mácula no conservada. O sea, no se respeta la mácula. ¿Por qué? Porque se queda todo ciego. Y aquí es una mácula conservada. Porque aquí sí ves. ¿Ok? Cortas acá. No se respeta la mácula. Ese puntito ese puntito que vemos aquí, en esta parte, esa es la mácula. ¿Ok? Pero si nosotros cortamos, ah, problemas técnicos. Si nosotros cortamos aquí ya para terminar, cerca de la corteza visual, aquí muy cerquita de la corteza visual, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una hemianopsia homónima, depende del lado, izquierdo o derecho. Hemianopsia homónima, en este caso es izquierdo, con mácula conservada. En caso de que sea aquí cerca de la corteza visual. ¿Ves? Estás viendo, está cerca de la corteza visual. Que hay una hemenopsia homónima con mácula conservada. Mm, a ver, te voy a explicar lo de cuadrantopsias, por si las dudas. Por si las dudas, la verdad. Ok, por si las dudas, va a ser lo de cuadrantopsias. No creo que
pregunten como tal cuadrantopsias, pero, pero pues sabe qué onda. Y sí está muy complejo, pero yo cuadrantopsias, que son estas dos, son cuadrantopsias, esta superior, esta es inferior, esta superior, la de arriba es superior y la de abajo es inferior. Yo eso lo dejaría honestamente ya como un dato extra, pero cuadrantopsias no, porque no veo la forma en la que lo puedan preguntar en un caso clínico. O sea, no, y pues en anato tampoco, que yo me acuerdo, tampoco se ven cuadrantopsias. Pero pues te lo explico, la verdad. Cuando tú en el tracto óptico, pues obviamente van varias fibras aquí en el tracto o centilla óptica. Cuando haces un corte en las fibras que están superiores, pues obviamente estas fibras, ten en cuenta que son de la retina nasal contralateral, o sea, de acá. De ese ojo no vas a ver una cuarta parte. ¿Por qué una cuarta parte? Porque nada más lesionaste una parte, no lesionaste todo, ¿ok? No lesionaste todo. Si hubieses lesionado todo, pues que fuera una menopsia, aquí, en la radiación, ¿ok? Si hubieses lesionado todo, igual, una interrupción de la radiación tendrías, porque es aquí en la radiación, disculpa. Otra vez. Salió la radiación óptica y como son muchas fibras de la radiación óptica, aquí que vas a tener, lesionas solamente la parte superior que está arriba, ¿ok? Que no vas a ver qué información trae esta radiación de este lado, trae la información de tu campo visual temporal del mismo lado y la información del campo visual, la información, otra vez, ya me estoy trabando, tengo hambre, disculpen. Tu radiación óptica que salió del cuerpo geniculado lateral. ¿Qué información trae esta radiación óptica? La información de tu retina temporal del mismo lado y la información de tu retina nasal del lado contrario. ¿Ok? Entonces, como tú haces un corte superior, obviamente cortas lo más arriba. ¿Qué se te va a dañar? Ah, pues se te va a dañar la parte superior de la retina nasal, de la información de tu retina nasal del lado contrario, o sea, de este ojo. Y como es lo superior, pues no ves aquí lo temporal o lateral, ¿ok? Y tu información de tu retina temporal, de tu mismo ojito, que es este ojito, el mismo ojito. Supongamos que este es derecho, este es izquierdo, porque este es derecho y este es izquierdo. Tu información de tu mismo ojito superior del campo visual nasal, ¿ok? Y por eso se te daña esto. Esto es una cuadrantopsia homónima superior. Homónima superior. ¿Y superior por qué? Porque cortaste en la parte superior de la radiación. Si tú hubieses cortado en la parte inferior, pues en vez de que se dañe esto, se daña lo de abajo. Y listo. ¿Y cómo se llama? Cuadrantopsia homónima inferior. Pero para fines prácticos, estas, pues no, o sea, ya es como lo último, la verdad, como lo último. Pero si no se vayan a confundir con los nombres, que es un poquito confuso. Pero último paso antes de que ya me vaya a comer porque tengo hambre. Este, cortas el nervio óptico, una ceguera o amaurosis ipsilateral a la lesión, o sea, del mismo lado donde cortaste. Si cortaste el nervio óptico derecho, vas a estar ciego del ojo derecho, punto. ¿Ok?
¿Ok? Ya, así de sencillo. Ya después, si cortaste el quiasma óptico, vas a tener una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué hemianopsia bitemporal? Ok, acuérdate que en el quiasma, ¿qué pasa en el quiasma óptico? Hay una decusación de información de las retinas nasales, de la información de la retina nasal, decusó y decusó. Así que decusó tu retina nasal de este lado y la de este lado. Así que se pierde la información de las retinas nasales, por lo que no vas a ver la parte de tu campo temporal de un lado ni del otro. ¿Ok? Hemenopsia bitemporal. Lesión en el quiasma óptico. ¿Ok? Lesión del quiasma óptico, una hemianopsia bitemporal. Ahora, lesión de la cintilla óptica o tracto óptico. Ahí que se daña la información de la retina temporal del mismo lado y la información de la retina nasal del lado contrario. ¿Cómo se le va a llamar a esto? Hemianopsia homónima contralateral. ¿Ok? Las cuadrantopsias las omitimos. Y si tú cortas la radiación óptica por completo, vas a tener una interrupción de la radiación óptica, obviamente, parieto occipital. Y aquí no vas a tener mácula conservada. Aquí la mácula también se daña. En cambio, si tú cortas cerca de la corteza visual, vas a tener una hemianopsia homónima, depende del lado, izquierda o derecha, con mácula conservada. Aquí se va a conservar la mácula. Ok, entonces espero que no haya ninguna duda y que esto les ayude para su estudio. Nos vemos después. Las notas se las mando. Dejo de compartir y pauso grabación.